Muy buenos días a todos. Es un enorme gusto estar con ustedes esta mañana del 6 de diciembre del presente 2021. Muchas gracias por su presencia. A nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les doy una cordial bienvenida a este octavo seminario virtual, que es el último del año. Y cerramos con broche de oro, ya que el día de hoy tendremos una gran presentación enfocada al área de una gran área de interés para la producción pecuaria en todas las especies. Su título, El camino hacia una producción más natural, saludable y sostenible. Contamos con un gran panel de conferencistas a quien agradecemos profundamente. También contaremos con la traducción de Lourdes Rivera, para la cual ustedes podrán acceder en la parte inferior de la pantalla en el icono de interpretación. Sin el apoyo de nuestros patrocinadores, este foro difícilmente podría desarrollarse, por lo que les agradecemos ampliamente a las siguientes empresas: DSM, Elanco, Nuproxa, Provimi, Pancosma y Adiseo. Un resaltado reconocimiento también a nuestros patrocinadores platinos: ADM, DSM, Elanco, Nuproxa y Provimi, quienes nos han apoyado en todos los simposios. Aprovechamos para extender una atenta invitación para participar en los seminarios de la industria, ya que aún contamos con algunas fechas disponibles en las cuales podrán presentar al público y socios de la AMENA su empresa, productos y cómo apoyan a la producción pecuaria, seguido de una interesante charla por ustedes seleccionada. Es importante recordarles que ya tenemos la fecha definida para la realización de nuestro 9º Congreso CLANA, que se llevará a cabo de forma presencial el próximo mes de septiembre en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Y tomando el tema de hoy, la AMENA agradece de forma especial al coordinador y moderador de este simposio, el doctor Alberto Robles Cabrera, quien es de todos ampliamente conocido por su intensa actividad en el medio de nutrición y producción porcina y pecuaria en general, quien desde su regreso del doctorado de la Universidad Estatal de Iowa se ha dedicado exitosamente a diferentes actividades, inicialmente en la investigación, docencia y formación de especialistas en la nutrición animal en el INIP, la UNAM, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente incursionó en la industria, donde ha dejado una gran huella, apoyando, asesorando, dirigiendo importantes compañías como Productos de Maíz, Pitman Moore, Roche, ahora DSM, así como la que actualmente encabeza, Robles y Olson, consultores empresariales. ¿Y qué decir de su muy activa participación en nuestra asociación, la cual presidió en los años del 2002 y el 2003, a quien se le ha reconocido notablemente a lo largo de los años, como ejemplo, con la presea Salmón Molerés en 1988, y la dedicación de nuestro 14º Congreso Bienal en el 2009. Doctor Robles, es un gran honor para mí saludarle esta mañana y agradecerle a nombre de la asociación por el presente evento. Adelante, por favor. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor Guerrero. Pancho, de veras, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al doctor José Antonio Juarón, al doctor Fernando Cisneros, por el gran apoyo que me dieron para poder agrupar este grupo de panelistas. Los panelistas, todos de manera voluntaria, han dedicado tiempo y esfuerzo para participar en este simposio. Ahora bien, hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad. Voy a intercambiar los términos. Soy un aguerrido defensor que en español es sostenible. Sin embargo, la sustentabilidad ya también se apropió de nuestro idioma.
Realmente este modelo o esta cuestión de sustentabilidad inició en 1986, eso quiere decir muy reciente para personas como de mi edad, en donde empezó a haber mucho mayor conciencia en el uso de los recursos. ¿Qué es sustentabilidad? Es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Eso es demasiado ambicioso, porque ni idea tenemos cuáles van a ser las necesidades de las futuras generaciones, ni los elementos que se van a estar desarrollando y que ellos mismos van a desarrollar para seguir avanzando, para que la humanidad pueda seguir avanzando. Ahora, en sustentabilidad debemos de considerar factores que van más allá del medio ambiente, como lo es equidad, educación y desarrollo económico. Ahora, sustentabilidad implica un movimiento en el que cada individuo, cada uno de nosotros, debe de considerar la preservación de nuestros recursos naturales, equidad y el estar plenamente conscientes de que cada uno de nosotros, esto es, los 8,000 millones de habitantes en el mundo, es parte de un mismo mundo, o más aún, de un mismo cosmos. Parece ambicioso, pero yo creo que muy pronto somos ya parte del cosmos y es obvio que ya estamos participando. Desarrollo sostenible nuevamente es una frase relativamente nueva que se generó en 1986 en las Naciones Unidas cuando se instituyó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Esto ya que décadas después de esfuerzo de elevar el estándar de vida a través de la industrialización, muchos países estaban y aún están con problemas de pobreza extrema, haciendo obvio que el desarrollo económico a expensas de la salud ecológica y de la equidad social no han llevado a una prosperidad duradera. Se hizo claro entonces que el mundo necesita armonizar ecología con prosperidad. Nuevamente, sustentabilidad entonces debe de considerar ecología, las dimensiones sociales y económicas, reconociendo que todo debe de estar en balance en este cosmos. Con eso termino mi introducción. Realmente escribí 3 hojas, pero considero que estaría yo quitando tiempo a los demás ponentes. Iniciando ya, es para mí un gran honor presentar al doctor Robert Easter. El profesor Easter es presidente y profesor emeritus de la Universidad de Illinois. La Universidad de Illinois ha sido una formadora, ha formado en gran parte un gran número de estudiantes mexicanos, ahora destacados profesionales en México y en otros países, y mucho de eso se debe a la labor, entre otros maestros, que ha hecho el doctor Easter. El doctor Easter creció en una granja en el sureste de Texas, obtuvo su licenciatura y su grado de másters en Texas A&M y el doctorado en nutrición de cerdos en la Universidad de Illinois. Esto ya en 1976. Después se unió en la Universidad de Illinois al Colegio de Agricultura, donde dio clases de nutrición y de producción porcina. Ha dirigido varias tesis y proyectos de investigación a estudiantes de maestría y doctorado. Nuevamente, algunos de ellos destacados profesionales mexicanos. Ha servido como cabeza de head del Departamento de Animal Science y después fue el dean del Colegio de Agricultura, Consumo y Ciencias Ambientales. Fue interim chancellor
de la Urbana Campus por 3 años antes de su retiro en mayo de 2015 como presidente de la universidad. Como profesor emérito, actualmente tiene una posición de tiempo parcial en el Centro Nacional de Investigación Profesional y Ética, y es responsable de escribir y enseñar con su liderazgo académico. Pertenece a la American Society of Animal Science, es un miembro honorario de la Sociedad Americana de Agricultura y de Ingenieros Biológicos y tiene un doctor honorario de la Universidad Estatal de Iowa State University. En el 2008, el presidente George W. Bush lo señaló, lo eligió para ser el ejecutivo, el chairman del Consejo de Asesores de Agricultura en la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. En la actualidad, el doctor Easter es consultor de Simposio Laboratories, una compañía tecnológica, y es asesor de Serra Ventures, una capital de riesgo que han mostrado su interés en la tecnología agrícola. Está en el consejo de varias organizaciones no gubernamentales y es en la actualidad asesor del Instituto de Prevención y de Cuidado de cuidar las pérdidas post cosecha en el Instituto, para ADM. Está en USAID en el Soybean Innovation Lab, ambos en la Universidad de Illinois. También sirve como está en el comité técnico del USAID Future Legumes Project, manejado por Michigan State University. Como podemos ver, el doctor Easter ha dedicado una gran parte de su vida, si no es que toda su vida, no nada más a prepararse y apoyar a nuestra industria, sino también a formar excelentes profesionistas. Doctor Easter, bienvenido. Y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Okay, well, it's my pleasure to be here today, and my apologies for the difficulty in getting started. I very much appreciate that introduction, Alberto. It's been a long time since I think we first met at one of the meetings at AMENA back in the 1980s. So it's nice to be with you again, if not in person. My topic today is sustainability. And I will be the first to admit that I'm not an expert in sustainability, but on the other hand, it's been something that I think we've all thought about quite a bit over the years. The definitions vary, as you've already indicated. It concerns how do we maintain our environment, how do we maintain our economy, and how does society continue to have the resources that are needed to exist here on this planet Earth. And important to me now with grandchildren is sustaining the capacity of our planet to provide the needs for the next generations that are yet to come. One of the challenges in talking about sustainability is that it's often also overlapping with other areas that are of interest to many. And one of those is animal welfare, the other is natural production system and so forth. In my comments, I want to focus specifically on sustainability. I agree fully. It's an important topic for us to discuss. It's an important topic for us to focus on solutions to. One of the challenges is that the topic has been politicized. It seems to be the case these days. There are one side and two sides, and they each tend to make points that not always are valid. It's also a conversation that's been commercialized, as some producers, have sought opportunity to
market their products through claims about sustainability, which in some cases aren't particularly valid. My view is that any conversation we have about sustainability should be practical, should be based on what is doable, and it should be based on understanding the fundamental principles of science involved. And that isn't always the case, I think, unfortunately. Speaking of sustainability and a definition, I have a colleague at the University of Illinois who, for his entire career, has been funded by the US government to work on the food system for the trip to Mars, if that ever takes place. And I asked him one day, as we were talking about sustainability, I said, how would you define it? And he said, think of a spacecraft going through space. You can't add anything to it. You can only lose things. How do you sustain life? How do you maintain the resources you have so that they can be used indefinitely? And in many respects, that describes our situation. We live in a very big world, but it is a small part of the universe. And we can't reach out to some other place and pull in resources, at least with this technology. We have to sustain the resources we have here. And for me, that's a useful way to think about sustainability. I want to give you a couple of examples that I think are important for us to consider. You often hear about peak oil or peak petroleum, that point at which we'll maximize the production of oil globally, and then from then on it'll decline until it's not available anymore. What you don't often hear about is peak phosphorus. And the argument can be made that at some point, perhaps near the end of this century, the phosphorus sources that have been accessible to us at the present time will be pretty much depleted. And with that, it'll be more and more difficult to find the phosphorus that's needed for industry, that's needed for plant production, fertilizers, and for animal production. I would just say this to point out that the introduction of the enzyme phytase back in the 1990s dramatically change that picture for animal agriculture. Non-ruminants have difficulty digesting the phosphorus that's in corn, and as you well know, or most of the cereal grains, with the exception perhaps of barley, because they don't have internally the enzyme phytase. It has been produced artificially, and as a result of that, it reduced the amount of inorganic phosphorus that needed to be mined and put into animal feeds. That reduced demand. I think that's an example of how animal nutrition has contributed to sustainability of the planet, how we've reduced the demand for a nutrient. And it's also contributed environmentally because the undigested phosphorus often would enter waste streams and would contribute to Gulf Coast hypoxia and some of those things that are environmental concerns. A contribution from animal nutrition. A story that I also like to use to illustrate the realities of not being able to sustain resources is that of the little island that's out in the Pacific Ocean. It has my name, Easter Island. I don't know why. But when the Europeans arrived there several centuries ago, what the sailors found was a very small population and an island that was had many of these statues that are famous on it. And over the years, archaeologists have attempted to understand the history of that island. And apparently it was occupied 1,000 or more years ago by sailors who came from other parts of the South Pacific. And over time, it was a good island. There were a lot of resources. The population grew and grew and grew until it overwhelmed the capacity of that island to provide resources. It was deforested. Plant and animals were made extinct, and the society collapsed. And at the end, people were practicing cannibalism. As I think about the world that is ahead of us and ahead of our descendants, I wonder, are we facing something like that? I've been reading a book the last couple of weeks that has an interesting discussion. The title of the book is The Wizard and the Prophet. And the wizard, the scientist, as you might guess,
is Norman Borlaug, who you would know received the Nobel Peace Prize in the late 1960s for his unbelievably positive contributions to increasing food production worldwide. He actually began his work in Mexico, but a lot of what he did massively was in India. But Dr. Borlaug would argue throughout his career that science had the capacity to produce to lead to practices to produce almost an infinite food supply. So don't worry. About the same time, there was a faculty member at Stanford University in California who published in this different viewpoint. And his viewpoint was there are limits, there are boundaries to how much the world can actually produce. And so the book discusses those two contrasting views. And an interesting way to look at this topic, and one that Dr. Cisneros asked me to talk about a couple of years ago at a conference in Europe, is this question: will we be able to produce sufficient soy protein in 2050 to meet the need for animal production? Good question, I guess. And part of the question comes from growth in income globally. That's increasing the demand for animal products, and that increased demand for animal products results in greater demand for soy protein. Can the system increase sufficient amounts to meet demand? Let me just look at that for a minute. This is a USDA study. They typically about every 10 years try to do projections of food requirements globally over the next decade or more. And if you look at this is million metric tons of animal food production. For those of us in the industry, it's a very positive picture because it shows increasing demand for the products that we produce. And the greatest growth, of course, taking place in those countries where economic development is progressing rapidly. They did product in the process. They did projections around demand for poultry. And you see that, and they anticipate that there will be production that will be equal at least to demand. Pork supplies also growing, and production also growing in use growing consistent with production. So that's positive. I spent some time talking with my colleagues at the University of Illinois who do research with soybeans and soybean production, agronomy, genetics, etc. And they would agree with this projection by USDA that we have the capacity over the next decades to increase production of soybeans, and utilization will march right alongside that growth in production. The question that I asked a few minutes ago, are there boundaries? Are there planetary boundaries that will at some point reach the point where we can no longer increase production? And realistically, can we sustainably produce twice by 2050, 2 times the current tonnage of soybeans? I think it's going to depend on science. It's going to depend on access to resources, but it's also going to depend significantly on our ability to conserve and reutilize some of the resources that we employ in soybean production. This conversation has entered into the public arena. There's been, as you know, a lot of conversation about deforestation, particularly in Brazil, and the conversion of those formerly what they would call forested land into soybean production. And with that, the question, should we be doing that? And as some of you were probably aware, they're now in the commercial market, and a variety of stores. You can buy eggs in particular with other animal products that are produced without using soybean meal. And the argument being that by doing that, you're helping to protect the forest in parts of the world. So are we going to be able to produce enough soybeans without being very frugal in how we use them and how resources are conserved in their production processes? As I think about animal agriculture, and I think about the challenge in nutrition, but beyond nutrition, of responding to the need to be more sustainable, I think there's probably a couple of scenarios, both probably
couple of things that will take place, both of which are likely to happen to some extent. Those of us in animal nutrition and more broadly production of animals will identify, and as we've done with something like phytase, voluntarily implement practices that impact sustainability, and hopefully we'll get credit for doing that. There will be consumer demands, and those consumer demands are translated back to us through the supply chain that takes our products and delivers it to consumers. The case of eggs produced without soybean meal is an example of a consumer demand that is putting a requirement or an expectation back on part of the production system. The other thing that sometimes can be difficult to deal with is if consumer demands and public emphasis reaches a point that the attention of regulators and government officials is attracted, the likelihood is that we'll be told what we have to do, and requirements will be implemented that become obligations for the industry. Well, how do we make some of the improvements that we've made? Well, I think part of it is we can increase growth efficiency. Increased efficiency of growth will help reduce the increased demand for harvested crop inputs, both protein as well as energy feedstuffs. It has the potential of controlling the conversion of forest to cropland. It has the potential of reducing fossil fuels needed for crop production, storage, transport, everything that's part of the production system. And it also reduces water requirements. If we produce more meat or more eggs with fewer animals, it reduces the impact on water. I think it's interesting to go back and look what kind of progress we made. Earlier this year, the National Chicken Council here in the USDA took data from USDA and put together a rather nice report on the improvements in growth efficiency of broilers between 1935 and 2020 last year. It's pretty remarkable if you look at it. In 1935, it took almost 100 days for a chicken to reach market weight, and my apologies for using pounds, at 2.86 pounds. The efficiency of converting feed to meat was about 4.4. By 2020, it was half that time, 47 days, a much heavier product, much heavier bird, and a feed efficiency of less than half of that which was the case in 1935. That's a pretty remarkable improvement. And I would argue that that is a major contribution to sustainability that's been done. A similar story can be told with pigs, although I don't have current data. We can compare 1980 and 2001, which was a period of a lot of change in the industry, not only in nutrition, but housing and other things. We are in 2001 taking pigs to heavier market weights. The growth rate is in fact greater. Days to market is about the same. Feed efficiency substantially improved. Again, I would argue we have made a substantial, significant contribution to sustainability. Well, what has contributed to that? Obviously, depending on your point of view, you might argue it was genetics. You could also make a case that we've improved the hygiene, the biosecurity in our livestock operations. There's been a reduction of clinical and subclinical disease through vaccination programs, through isolation systems and so forth. We've improved the management of the animal's environment. We ventilate, we improve the space available. We've addressed the needs of better feeder design, better management of the animal and the animal's environment. And as a nutritionist, I would also claim that we've made sort of substantial contributions through nutrition. The things that are being done today, for example, to increase digestibility are contributions as well as to feed efficiency to global sustainability. I think some would ask, have these areas been exhausted? Have we reached the end, and what we can do? And I would argue that there's still much more that we can be done, and that science will enable us to do that.
I've had the privilege of being involved over the last several years in a conversation that went on within the American Society of Agriculture and Biological Engineers. And they summarized that discussion in their March-April issue this year in the magazine that the Society publishes called Resource. The question that was asked is, what should be the focus of agriculture engineering, or what will be the focus of agriculture engineering over the next 40 or 50 years? In part, how should we be preparing students for the future that they will be a part of? And the title of the publication and the key emphasis of their strategy is circular systems. What do you mean by circular systems? I think most of us have thought over the years in terms of agriculture as being a linear system. We take some resources, we grow something, we make something, we produce something, and then we either utilize that or we dispose of the residuals from that. It's a linear system. Circular systems are pretty easy to explain. You make something, you take something, you make something, and you use whatever's made. If it's a grain and an animal feed product, that's used. And then you recycle either the product after it's been used or the waste products from the system and put it back into the make stream. So the agriculture and biological engineers would argue that much of the focus of their graduates today in their careers will be on these kind of systems that contribute to sustainability. And I think we have good examples of that. Consider nitrogen, fundamental to life. It's required in significant amounts for plant growth. There are some natural sources. You get a little bit every year when there's lightning in the sky, and there's some conversion of atmospheric nitrogen by that electronic process. It falls on the ground, but not very much. Legumes fix atmospheric nitrogen. There's some that come about with decaying of animal and plant material. But the lion's share, the great vast amount of nitrogen that's used in plant production, which ultimately goes into animal production, is from the industrial system. And the Haber-Bosch process has been with us now for more than 100 years. Atmospheric nitrogen and hydrogen. Hydrogen that's taken from natural gas or coal to fossil fuels is put into a vessel, heated to a high temperature with a very high pressure in the presence of a catalyst, an iron catalyst. And that reaction that occurs in that situation produces ammonia. The ammonia then is converted to anhydrous urea or ammonium nitrate, which are used for fertilizers and obviously a number of other things. The point I want to emphasize is that's dependent on natural gas or coal. You may have seen reports in the news the last month or so about the challenges faced today in China because they've been using coal as a source of hydrogen for the production of fertilizer. And as they've struggled in recent months to maintain their supply, an adequate supply of coal, it's impacting their ability to produce fertilizer, nitrogen for use in agriculture and for their export industry. Fertilizer prices in Illinois have escalated dramatically over the last several months. I'm very conscious of this as we're a bit involved in agriculture production. But it's clear that with time, anhydrous ammonia and challenges in the fossil fuel sector, the price of nitrogen fertilizer is going to grow. Well, what can you do about it? About 15 years ago, the University of Illinois built a new beef cattle research facility, and this is an aerial picture of that facility as it exists today. There's a capacity of about 600 feeder cattle, I think, to market weight, and they're housed in these buildings over a slotted floor system that allows for the daily collection of waste from those animals. The waste is stored into these tanks, covered, and prevent the loss, particularly of nitrogen by volatilization. And then before the crops are planted in the spring, the nitrogen is injected into the soil using this injector system.
And it's amazing how easy that is to do. You would think it'd be a difficult process, but it functions well. And I asked Larry Berger, who's a beef cattle nutritionist in the program at Illinois, if he could give me, and I asked him this actually last week, so these are current numbers. I asked him what's the fertilizer value of that feedlot manure. And he said, if you take a steer, one animal, it produces about 100 pounds of nitrogen in an excreta. That would be if it were going for a full year, and that'd be 2 cycles through the feedlot, which has a value of about $70. The phosphorus excreted in the urine has a value of about $24. That's almost $100 in value that can be captured, in a sense, in a sustainable system as that nitrogen and phosphorus gets recirculated back into crop production. Another example that I'll just mention, it's one that's impressed me. Anaerobic digesters have been around for a long time. We actually installed one at the University Swine Center back in the early 1980s, and we didn't have the technology right, so it wasn't a success story. But a success story that's very impressive to me is Fair Oaks Dairy. It's a very large milk production dairy farm in Indiana, about 36,000 cows. Their waste is taken into an anaerobic fermentation system in a relatively short period of time. The volumes are absolutely amazing. And this is older data, 2012. But they produce about 1.5 million what they call diesel equivalents of renewable compressed natural gas, methane, which meets all the energy needs of their production system, as well as providing gas which they can sell, and also gas which is used to transport the milk several hundred miles to processing facilities. I'll mention one more about management of things that we can do in agriculture. This has to do not with nutrition, but rather management of rangeland. As Alberto mentioned, I grew up in southwest Texas, just a few miles from the border, northern border of Mexico. And this picture is pretty typical from the area where I grew up. The pastures, it was cattle country, the pastures were overgrazed. There was too many animals per hectare for too many years. The grass was killed out and was replaced by mesquite and other material that's useless as far as the animal's concerned. This particular ranch did not have a program throughout its history that I'm aware of serious management of the rangeland. I contrast that. King Ranch, some of you are familiar with in South Texas, about 100 miles from this other photo. I was there last summer at the King Ranch, and this is an example of what it can look like if you have proper grass management. So something that certainly is a increased pressure on management systems. And at the moment, at the first minute, it reduces the amount of animals you can have, but the long-term impact on productivity and sustainability is very real. Well, my last topic, and I'll quickly move through it. How do you get credit for doing sustainable practices? Well, I mentioned the marketplace. We begin to see emerging various organizations that do certification. They come on your facility, they validate what you're doing, and you get a star, 2 stars, or 3 stars, some recognition that your system meets certain standards. Most of these to date have focused primarily on animal welfare, whether or not it's an organic system, whether or not it's antibiotic free, and to some extent elements of sustainability. I spent some time looking at a variety of these, and I think this one is probably a fairly good example, the Western Sustainability Exchange. And the criteria they list are probably fairly typical for this type of process. Humane treatment of animals, reduction or elimination of antibiotics and hormones, certain chemicals in production practices. I guess this would be glyphosate and so forth in plant production. And then protection of open wild space and habitat, soil quality. I expect that we'll continue to see these kinds of standards being developed, and at some point, likelihood that something will be
implemented that requires some kind of attention to that on the part of our production sector. I want to just conclude by mentioning this publication. I spent quite a bit of time on the internet looking at various things that have been done over the years related to sustainable food production. And probably the best report that I read was this one that was published by a ministry in the United Kingdom, Great Britain, back in 2011, the Future Food and Farming. It's very well written, very thoughtful. And if you're interested in a bit more of this discussion, it'd be a good place to turn to. Well, with that, I think I'll stop and look forward to the question period. Muchas gracias, doctor Easter. Muchas gracias. Excelente presentación. Thank you. Aquí estamos. No, thank you very much. It was an excellent presentation. Quiero preguntar si tienen algunas preguntas que tengan para el doctor Easter. Al final de las 3 presentaciones va a haber una mesa redonda, pero si tienen alguna pregunta en este momento, la pueden hacer a través del chat, por favor. Doctor, exactamente, ¿qué es lo que hace el ADM Institute for the Prevention of Post-Harvest Loss? The ADM Institute, the company ADM gifted to the University of Illinois probably about 2012, $10 million to create an institute to focus on post-harvest loss. And it was primarily focused on grains. And the work was intended to be done in developing parts of the world with an emphasis on Brazil. And I'm sorry, an emphasis on India. And the Institute has done quite a bit of work there. The challenges are very significant. They don't have modern grain handling systems. Say one is a rural village. It's a very humid environment. Maize is harvested, or wheat. There's no system, there's no fossil fuels, there's no electricity. There's no system for drying it other than just spreading it out on the ground, and then the rain comes. There's no system for storage. So the technologies that have been worked with are really, I think most of us would see them as fairly simple things that can be done at the village level. One example would be a very small dryer that works without the need that just you burn whatever you have available, waste from plants, grasses, whatever is dry, it could be, and then the heat from that helps to dry the grain. It's having impact, but it's in parts of the world that are in very difficult circumstances. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Ana, o nos vamos al siguiente ponente? Sí, hay una pregunta, doctor. Ahí si pudiera dar clic en el botón de preguntas y respuestas, ahí la puede leer. Ah. La pregunta es de Ana Luisa Gómez. Es para el doctor Easter. Las proyecciones de producción. Yeah, I think I got the question. Perfect. So it's all yours now? I think you answer. Needs to be translated? No, I think this has to do, it's a good question. The projections that I showed from USDA, to the best of my knowledge, do not anticipate or did not include consideration of climate change. And I can tell you that the climate change is very real, at least here in the Midwestern United States where I live. The growing season is getting longer. The number of days between freezing in the spring and freezing in the fall is greater and greater than it was 20 or 30 years ago. The rainfall patterns are different. We have fewer days in the spring for planting when it's not wet. So these are significant factors taking place. So
I don't know, however, that they've included that in their analysis. Bueno, muchas gracias, doctor Easter, y considero que en 1 hora y media estaremos nuevamente en una mesa redonda con los demás ponentes. Muchísimas gracias, doctor Easter. El siguiente ponente es el doctor Víctor Manuel Ochoa Calderón. Víctor es médico veterinario zootecnista, egresado de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria en 1979. Tiene un diplomado en desarrollo empresarial de la Universidad Iberoamericana, una maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. 10 años en diversas actividades técnico y académicas en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 4 años como gerente de desarrollo de producto en industria farmacéutica en Laboratorios Chinoy. 14 años de mercadotecnia, manufactura y operación en industria de alimentos balanceados en Ralston, Purina de México. Y desde 1988 a la fecha es director general de Granjas Carol de México, logrando con su equipo que la empresa sea al día de hoy líder de la porcicultura nacional, siendo la primera con los siguientes logros: más de 95,000 vientres, única empresa pecuaria mexicana con certificaciones ISO 14001, ISO 22000 e ISO 50001. Tiene por Profepa la certificación de Industria Limpia y Excelencia Ambiental. ESR por 15 años consecutivos, CEMEF e integrante del Global Compact de la ONU. Buenas prácticas de manufactura en alimentos balanceados, buenas prácticas de producción pecuaria, la primera empresa porcícola mexicana en tener el 100% de sus hembras en gestación grupal tardía. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de colaborar con el desarrollo de más de 1,200 pymes en el sector agropecuario. Participó durante su juventud en la fundación de grupos ambientalistas dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es casado y padre de 4 hijos. Cabe mencionar que además de todas estas actividades, me consta que es un activista con un gran enfoque social, siempre estando al pendiente de todo lo que está a su alrededor. Víctor, nuevamente muchas gracias por aceptar la participación y pues adelante. Gracias, Alberto. Pues al contrario, me siento muy honrado de que consideren valiosa la experiencia de un servidor y me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar lo que yo más bien creo que debe ser una charla de parte de un servidor y mostrarles algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de pues casi 40 años de trabajar en la industria, en la agroindustria, ¿no? No sé si se alcanza a ver, quiero ver cómo quito esta, perdón. Vamos a empezar aquí. Lo que pasa es que tengo, no sé si ven del lado derecho un recuadro negro o está bien la presentación. Vemos bien la Está presentación. bien, Ah, perfecto. está bien la perfecto. presentación, Víctor. Perfecto. Bueno, pues me gusta mucho este logo porque creo que la porcicultura sustentable puede jugar un papel fundamental en el tema de la sustentabilidad. Aquí me permito usar estas dos fotografías donde pues yo quisiera poner de realce que la carne, la producción de carne, el consumo de carne ha sido fundamental para la humanidad desde época anterior a la historia, ¿no? Desde la prehistoria. Es casi una combinación en un momento dado, o fue un aspecto no solo de sobrevivencia,
sino me atrevería a decir un aspecto místico, ¿no? Hay infinidad de estudios que demuestran cómo el ser humano fue creciendo su capacidad intelectual, el tamaño de su cerebro y su estructura musculoesquelética, pues gracias al consumo de proteínas de origen animal, ¿no? Y pasó de ser una relación casi mística, pasó de ser una relación fundamental a algo que esta fotografía creo que muestra muy claro qué le está pasando ahorita a la humanidad, ¿no? Estamos viviendo un periodo donde el ser humano ha pasado de reconocer, digamos, la importancia de evitar el sufrimiento de los animales a humanizar, me atrevería yo a decir, a los animales, ¿no? Su servidor a lo largo ya de estos años, pues me he dado cuenta que los consumidores, que son los que finalmente están, creo yo, moviendo las tendencias de los mercados a nivel mundial, tienen, me atrevo a decir, 5 sentimientos de culpa, o fueron pasando poco a poco por sentimientos de culpa cuando primero se empezaron a cuestionar el hecho de que sí, la carne es sabrosa, pero como contiene grasa, esta grasa puede ser mala y entonces no debería yo de comer. Esto salió más o menos por los 60, me atrevería yo a decir, finales de los 60, cuando se presentó lo que yo pudiera decir una epidemia de enfermedades cardíacas en el occidente del planeta, ¿verdad? Me atrevería a decir particularmente lo que le llamamos la cultura occidental o la cultura con influencia de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, es la grasa la que nos está causando estas enfermedades, hay que dejar de comer carne, ¿no? Después, la carne pues es sabrosa y nutritiva, pero al producirla se contamina el medio ambiente. Luego otro sentimiento de culpa, ok, la carne es sabrosa y nutritiva, pero se hace sufrir a los animales que la producen. Luego la carne es sabrosa y nutritiva, pero los trabajadores que la producen son explotados. Y por último, la carne es sabrosa y nutritiva, pero las empresas que la producen saquean a las comunidades vecinas, ¿no? Entonces me gustaría iniciar la primera pregunta sobre si son malas las carnes. Creo que cada vez más se ha puesto de manifiesto conforme ha ido avanzando la investigación científica en nutrición humana, en cómo funcionan realmente las grasas de origen animal, cómo funciona la proteína de origen animal en los seres humanos, que no es el alto consumo de carnes la que causa los problemas cardíacos. Se comienza ahora a ver que es el alto consumo de azúcares los que son los que causan la obesidad y luego los problemas cardiovasculares. Esto se empezó a ver cuando pues se veía que el consumo de carne en los Estados Unidos iba subiendo solo 5%, mientras que el de azúcar anual subía en 2 dígitos, ¿no? Y aquí este cuadro, la fuente es esta en Perú, donde podrá estar equivocado, no exactamente el lugar de obesidad que ocupan los países. Referente esta columna aquí del lado, de este lado indica qué lugar de obesidad pudiera ocupar. Particularmente yo creo que México no está en el 6º lugar, debería estar en el 2º, pero de acuerdo a esta fuente, son los países con más problemas de obesidad y podría uno entonces decir, miren, con razón, el país que ocupa el número 1 en obesidad consume mucha carne, pero pues acá tenemos un país que consume solo 52 kilos y que está apareciendo ya como 2º lugar en nivel de obesidad, o la India, el país vegetariano por naturaleza, con un 3er lugar, o México aquí, que solo come 73 kilos y que aquí, aunque aparece en el 6º, realmente 40% de la población de nuestro país tiene o sobrepeso o obesidad, ¿no? Lo que quiero sacar en conclusión es que las carnes no tienen nada que ver con la obesidad, el consumo de carne no tiene nada que ver con la obesidad, es la ingesta exagerada de carbohidratos y de kilocalorías que causa el problema. Ahora, vamos a ver el segundo tema, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la culpa que tiene el consumidor? Y en este caso me voy particularmente al consumidor de carne de cerdo, ¿no? Entonces, yo digo, la porcicultura tiene mucho más que ofrecer al mundo
que carne, ¿no? Tradicionalmente, ¿cuál sería el impacto que pudiera tener en el medio ambiente una explotación de cerdos, pero también se aplica a cualquier explotación pecuaria? Pues consumo de agua y el tratamiento de las aguas residuales. Cuando se aplican los desechos de las granjas, si son propiamente tratados o no, es importante, y que pudiera ser un factor o no de contaminación. El aire, por supuesto, olores o gases de efecto invernadero. Y en las colonias, en las comunidades vecinas, los olores, el tránsito de vehículos o la percepción errónea del negocio, y pudiera ser también que se les acuse o se nos acuse de fauna nociva, ¿no? El doctor Easter hizo una excelente definición de la sustentabilidad. La verdad no sabíamos deletrearlo antes de 1986, pero intuíamos que algo tenía que hacerse para cuidar el medio ambiente, pero también yo recuerdo, como señaló Alberto, pues en mi juventud tratábamos de que se diera la clase de ecología en la Facultad de Medicina Veterinaria. Lo estoy hablando de 1973, 74, y la verdad los profesores nos veían como estos muchachos están locos, ¿no? Muy probablemente lo estábamos, pero realmente intuíamos que había que hacer algo también con el medio ambiente. Y me permito usar esta foto de la pesca porque es un clásico ejemplo de algo que ya no es sustentable. Nos estamos acabando a las especies comerciales, el atún, el bacalao. Hay muchos peces que ya están en peligro de extinción. Entonces ya no es sustentable tratar de alimentar al mundo eh, con, con la anterior metodología de salir a cazar, de salir a pescar, ¿no? Entonces viene la clásica pregunta que deben de estar hasta cansados de escuchar, de que por una parte, ¿cómo vamos a satisfacer la necesidad de una población creciente? Aquí podemos ver, este es el 2019, este es el 2050, y la población, pues casi 8.000 millones, vamos a ser más de 9.000 para el 2050. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Sale por ahí Paul McCartney y nos dice, pues dejen de comer carne, ¿no? Tenemos que bajar el consumo. Y me voy a permitir ver en esta gráfica que está aquí a la derecha, lo que en una presentación que a mí me pareció muy valiente de Brian Witch, en el del World Wildlife Fund, del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, en un congreso que hubo sobre el Congreso Mundial de la Carne en Buenos Aires en el 2010, donde él demostraba con números que no era a través de la reducción del consumo. Si se fijan, la reducción del consumo solo podría aportar un 1% a la solución. Lo que se debe de hacer, y ahorita el doctor Easter nos mostró qué pasa cuando se aplica la tecnología, y se puede aplicar tecnología a los métodos de producción, a la nutrición, qué pasa cuando se mejora la genética, qué pasa cuando se mejoran las instalaciones y en consecuencia el manejo, qué pasa cuando se mejora el desempeño de la tierra, los derechos de la tierra, se reduce el desperdicio. Entonces podemos ver que la mejoría permite que se pueda satisfacer las necesidades de proteína de origen animal para las generaciones futuras. Y no es únicamente saliendo a decir dejen de comer carne. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva donde pues es difícil decirle a alguien de Indonesia que deje de comer carne al año. Estos son consumos per cápita en kilogramos a nivel mundial. Y este cuadro también resume un poquitito lo que yo me atrevería a decir, la inequidad en el desarrollo, y también el por qué luego las carnes o la producción de carne es estigmatizada, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos una comparación de los kilogramos de carnes. Esto me refiero cerdo, pollo y res, y que de alguna otra manera al año kilogramos, y que aquí podemos ver el número de millones de habitantes por país, los millones de toneladas de carne que consume, el porcentaje del consumo mundial y el porcentaje de la población mundial. Y entonces vemos que Estados Unidos, teniendo solo el 4% de la población mundial, pues consume el 14% de la carne. China, con el 18%, consume el 24%.
Y aquí podemos ver un ejemplo de una equidad. Un país que solo representa el 0.1%, pues consume el 0.2%, como es Dinamarca, ¿no? De ahí para abajo, mientras más pobre sea el país, menos carne consume, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay una inequidad, pero no podemos salir y decirle al mundo, deja de comer carne, y decirle a un pakistaní, a un mexicano, a un egipcio, deja de comer carne porque no es sustentable. Más bien tenemos que hacer sustentable la producción. Y otro factor, hay una ley que se conoce como ley de Engels, que pues si hay un desarrollo económico, pues la gente gasta un porcentaje menor de sus ingresos en alimentos, pero estos alimentos a su vez son más concentrados y no hay alimento más concentrado ni más nutritivo para el ser humano que las carnes. Entonces, ya hablaron de la sustentabilidad. Yo creo que nadie espera que podamos cazar ballenas y seguir con eso pretendiendo alimentar a la población. Hay un nivel de pobreza a nivel mundial de cerca de 800 millones de habitantes de este planeta que pues están en condiciones muy precarias, ¿no? Ya habló el doctor Easter. Este modelo lo tenemos que abandonar, el modelo extractivo, donde tomamos algo, lo volvemos en algo que se utiliza y se desecha. Es impensable ya en esta época el que pensemos en el modelo extractivo. Tenemos que aplicar el modelo de economía circular, donde cada proceso requiere alguna materia prima, ese proceso en sí genera productos, ¿verdad? Pero también desechos, y esos desechos o productos también pueden ser a su vez parte de otro proceso, y este es un ciclo que no acaba. Y la madre naturaleza nos ha enseñado eso. Realmente, recordemos en nuestras clases de física, la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como industria, como productores, pues ser capaces de implementar y implementarlo a la mayor brevedad posible el modelo de economía circular, donde de alguna otra manera, como podemos ver, una granja de cerdos que con sus digestores captura el biogás, que es una fuente de energía renovable, es una fuente de energía tan inacabable como la del sol, vamos a decir así, y vemos cómo ese digestor captura el biogás, que lo podemos utilizar para motobombas, lo podemos utilizar para generar electricidad, lo podemos utilizar para generar calor en los invernaderos. Por otra parte, se puede producir un biofertilizante para hacer agricultura sustentable. Ya explicó el doctor Easter ahorita el problema del fósforo. Bueno, pues podemos retomar un modelo de agricultura orgánica, ¿verdad? Con los biofertilizantes que vienen de las excretas de los cerdos. Evidentemente, los cerdos per se son una materia prima para alimentar al ser humano, y la mortalidad de los animales también puede tener un reuso. Aquí en este cuadro, pues trato de representar, esto es en el 2008, pero este cuadrito, este pequeño cubito azul, es el consumo de energía anual por los 7.900 millones de habitantes. Este cubo verde es lo que hay de petróleo disponible. Este es el gas natural. Me voy a detener un poquito el gas natural. Es un combustible, si bien fósil, estoy convencido que le va a dar la oportunidad a la humanidad para desarrollar otras fuentes de energía mucho más sustentables, ya que el gas natural es bastante limpio, aunque evidentemente es un combustible fósil, ¿no? Aquí tenemos carbón, el uranio, y aquí tenemos la energía solar. Vean la tremenda cantidad de energía solar que pudiéramos nosotros utilizar para satisfacer las necesidades de energía anuales. Aquí tenemos lo que producen los sistemas de generación eólica, las hidroeléctricas, pero aquí en este cubo amarillo, que si se fijan, es varias decenas de veces lo que necesitaríamos como humanidad, es el biogás. Es la energía renovable que viene de las excretas de la producción de proteína animal. Entonces, todo el mundo hablamos de que hay que duplicar la producción animal para satisfacer la necesidad de la humanidad, pero también la energía se vuelve fundamental para el bienestar de la humanidad. Hoy no evaluamos la cantidad de kilowatts que consume un ser humano
y que para su bienestar es fundamental. Y la producción de origen animal, particularmente los cerdos, tenemos mucho que aportar a través del el biogás, ¿no? Aquí vemos ejemplos de generadores que tenemos en la empresa que tengo el privilegio de trabajar, donde podemos usar el biogás no solamente para producir electricidad, también podemos reemplazar en las salas de maternidad, en las salas de destete, pues el gas LP lo estamos reemplazando con biogás, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de motobombas, para los invernaderos, el calor, y algo que quisiera usar, este es un no. O sea, ¿qué tienen las aguas residuales? Bueno, esto no tienen las aguas residuales de las granjas de cerdo. No tienen bencenos, no tienen dibencenos, tolueno. ¿Qué tienen las aguas residuales? Pues materia ya orgánica tratada, minerales, fósforo, nitrógeno, diferentes minerales que son fundamentales para hacer agricultura. Esta es una foto de una de nuestras instalaciones. Aquí podemos ver, es una maternidad, aquí está uno de los digestores, otro digestor aquí, pero esta misma foto, aquí vemos por tecnología satelital cuál es el contenido de materia orgánica. Cuando nosotros compramos estas tierras, pues nos damos, generalmente son tierras agrícolas que nos las venden porque ya no les están funcionando muy bien a los agricultores. Y aquí pueden ver por qué no les funcionan muy bien. Están carentes totalmente de nitrógeno, están carentes totalmente de por ejemplo, materia orgánica. Vean, no hay materia orgánica. Entonces, si nosotros comenzamos a aplicar nuestro biofertilizante poco a poco, vamos a ser capaces de revertir todos estos niveles de falta de nutrientes de la tierra, ¿no? Y todo eso es un concepto de economía circular. Esto pues, estoy seguro que al doctor Ister le va a causar risa, pero es el rendimiento por hectárea de algunos de los vecinos que tienen una agricultura muy, muy rudimentaria, ¿no? 1.25 toneladas, 0.67, 0.98 toneladas. Bueno, los vecinos que han aceptado comenzar a utilizar nuestro biofertilizante, pues vean cómo han mejorado su productividad, que sigue siendo, por supuesto, muy, muy, muy pobre, pero vienen de este nivel de falta de producción, ¿no? La siguiente parte a la que yo me voy a enfocar, quisiera regresar a esto para ver que el remordimiento, ¿verdad?, que pudiera tener un consumidor de decir, oye, pues es que para producir los alimentos se contamina. Pues no, si se maneja el modelo de economía circular, podemos garantizar un cero impacto ambiental en las operaciones sustentables de producción animal. Ahora vámonos al aspecto capital humano. Todos estos son colaboradores jóvenes. La industria, el mundo, el planeta, la industria de la producción de origen animal está enfrentando un reto. Muy pocos jóvenes quieren ya trabajar en el campo, muy pocos jóvenes quieren trabajar produciendo animales, y eso hace que para Latinoamérica, donde tenemos lo que se conoce como el bono poblacional, donde tenemos muchos jóvenes y que pues, lamentablemente somos países pobres y países en desarrollo, podamos convertir la industria pecuaria una fuente de desarrollo también para el país. El Banco Mundial considera que por cada 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto de una zona, de una región, de un estado o de un país, se mejora 2.5 veces el ingreso del percentil más pobre de esa zona. Tenemos que reconocer que los alimentos del mundo se están produciendo en zonas pobres. Entonces, hay una tremenda oportunidad para mejorar la vida, la calidad de vida de esas poblaciones a través de establecer empresas, industrias que produzcan alimentos de manera sustentable. Reitero ese calificativo. Y aquí, bueno, esta foto resume lo que es la filosofía de trabajo de nuestra empresa. Es la posibilidad de desarrollo personal, profesional y familiar, las condiciones en las que trabajan equipo de protección personal,
ambiente sano y seguro para nuestros colaboradores y todo eso, sueldos, somos los mejores empleadores de la región, tratando de generar desarrollo personal, profesional y familiar de nuestros colegas, ¿no? Y bueno, me voy a ir a esta parte ya ahora pasando al componente emocional y no racional sobre la producción animal. Esta foto de aquí particularmente para mí tiene, y no me canso de contar esta anécdota, fue en Brisbane, Australia, en el Congreso Mundial de la Carne, me parece que fue en el 2006. Aquí unos grupos de bienestar animal estaban manifestándose enfrente del auditorio del World Trade Center de Brisbane, Australia. Y nos llamaban asesinos y demás cosas. En ese mismo World Trade Center, a un lado se estaba llevando a cabo una convención de negocios de una empresa que producía ametralladoras. Y tuve la suerte de encontrarme, iba caminando yo del hotel hacia el centro de convenciones y me encontré a una persona que iba vestida con su gafete, al igual que un servidor de aquí íbamos al World Trade Center, pero él lo traía diferente. Y él me preguntaba, oye, ¿cómo se llega al centro de convenciones? Y ya le dije, yo voy caminando para allá. Y ahí me dice que él iba a un evento de ametralladoras. Y mientras que los que íbamos para producir animales teníamos que ir con mucho cuidado porque los manifestantes estaban un poco violentos, me atrevería a decir, producir ametralladoras no les llamaba la atención. Entonces eso habla un poquito del tremendo componente emocional que hay actualmente en algunos grupos de consumidores, ¿no? Pero viene también, yo lo resumiría, en ese sentimiento de culpa de decir, oye, es que se maltrata a los animales para producirlo, ¿no? Aquí yo me voy entonces a qué ha pasado, ¿no? Para los griegos había tres almas, ¿no? El alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma espiritual. Consideraban que, digamos, los animales podrían estar entre sensitiva y vegetativa, ¿no? René Descartes en el siglo XVII, excelente matemático, filósofo, pero totalmente equivocado en su concepto de los animales como máquinas, ¿no? O sea, se les podía hacer, según él, a los animales todo, lo cual era un total absurdo, ¿no? En el siglo XVIII venía la ética utilitaria, en el siglo XX ya comienza a aparecer el concepto de libertad de los animales y finalmente hoy estamos en la definición de los 5 derechos de los animales domésticos, ¿no? Cualquier productor sensato de animales está totalmente de acuerdo con estos 5 derechos. Creo que no hay nadie en su sano juicio que se dedique a la producción que no esté de acuerdo en que los animales no deben de padecer hambre ni sed, estar libre de enfermedades, libre a sentirse, no estar estresado o atemorizado, tiene que estar cómodo. Quizá el único que nos cuesta luego trabajo para satisfacer es el comportamiento natural del animal. Y bueno, aquí tenemos diferentes maneras y diferentes aspectos. Estas son las famosas jaulas de gestación grupal tardía o group housing, diferentes etapas de la producción en un aspecto de producir respetando los derechos de los animales, ¿no? El siguiente punto que voy a considerar ya para terminar es las comunidades. Evidentemente, cualquier empresa sustentable debe de generar no solamente riqueza económica, sino también riqueza social, ¿no? Y como ya mencioné, nuestra actividad se desarrolla en el campo donde están las comunidades más pobres, ¿no? Entonces también hay que entender que mientras que ven crecer empresas de la noche a la mañana, donde ven tractores, como les mostré hace rato en una de las fotografías, pues tenemos gente que hace agricultura del siglo XVI, del siglo XVII todavía, ¿no? Gente con extremas necesidades de agua, que cuando ve que nosotros ponemos lagunas para tratamiento de aguas residuales, no sabe que estamos reciclando esa agua. Ellos no ven que estamos reciclando esa agua, ellos solo ven una enorme laguna de hectáreas de tamaño y que de alguna otra manera ellos no tienen agua. Entonces, ellos es lógico que tengan un sentimiento de enojo, de frustración, de que hemos hecho estudios con psicólogos que van a trabajar a las comunidades
y tienen una depresión y nuestro crecimiento no hace otra cosa más que recordarles su pobreza y su falta de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy sensibles a esos. Tenemos que, evidentemente, comunicarnos con ellos, interactuar, ser sensibles a sus necesidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes manifestaciones en contra de nuestra empresa. Aquí en esta camioneta se puede ver que a veces las manifestaciones son un poco violentas, por decirle lo menos, en contra de una empresa. Y generalmente son grupos muy pequeños, muy virulentos, muy violentos, muy activos. Y todos estos pues, factores están ayudando pues, a que la gente se manifieste. Y yo aquí me quedo con una reflexión, perdón. En primer lugar, siempre va a haber gente a la que no le gusta lo que hacemos, los productores pecuarios, ¿no? Hay grupos, como bien señaló también el doctor Ister, la sustentabilidad se ha mercantilizado y se ha politizado, ¿no? Pero también en nuestro país, particularmente ante la desaparición de muchos recursos económicos para el campo por parte de los gobiernos, pues las comunidades voltean hacia las empresas ricas, ¿no? Para que reemplacemos dichos programas. Entonces, quiero terminar con qué debemos de hacer y también refuerzo mucho lo que planteó el doctor Ister. Es muy importante buscar lo que en nuestra empresa le llamamos sustentabilidad certificada. Es decir, no ser nosotros los que decimos que no contaminamos, no ser nosotros los que decimos que tratamos bien a los animales, no ser nosotros los que decimos que tenemos un buen programa de desarrollo social, no ser nosotros los que decimos que estamos cuidando a nuestros colaboradores. Entonces, son ejemplos de algunas de las certificaciones, por ejemplo, en bienestar animal, que tenemos en algunas de las operaciones de nuestra empresa y vamos trabajando por certificar todo en prácticas de bienestar animal, por industria limpia y excelencia ambiental, por la norma ISO 14001 en beneficio del medio ambiente, que la tenemos en todas nuestras instalaciones, incluyendo la planta procesadora de carne de cerdos, certificación STIP, miembros del Pacto Global de Naciones Unidas, empresa socialmente responsable, y todo esto debe de estar aunado a hacer con hechos, no nada más tener la certificación, hacer con hechos, ¿no? Creo que la industria porcina debe de abandonar posturas cínicas de decir huele a dinero. No debe de oler a dinero, no debe de oler a nada. Debemos de ser sensibles a mitigar los olores de digestores y lagunas, mantener distancias de amortiguamiento en las granjas y la comunidad, concientizar al personal. A veces un conductor de un camión de alimento puede causar enojo en una comunidad por su prisa para ir a cumplir con su trabajo. En fin, creo que tenemos que tener unas buenas prácticas de educación y buena vecindad, poner atención en construcción de bordos y otros elementos de protección a la desviación de agua, de lluvia. A veces no nos damos cuenta que podemos crear un problema aguas abajo cuando la lluvia viene, sobre todo en la zona montañosa donde estamos nosotros. En fin, tenemos que ser buenos vecinos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, nuestra empresa tiene programas de salud en las comunidades, de desarrollo comunitario, con los colaboradores que son también parte importante de la comunidad, reforestación y educación ambiental, ¿no? Y con eso pues termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Si nos permites, vamos a dejar para la mesa redonda algunas preguntas y comentarios que se tengan. De mi parte, definitivo, me gustaría escuchar un poco más acerca de cómo se cuidan ustedes del entorno, y no me refiero a lo que conocemos como cuidar ríos y praderas y demás, sino cómo es que cuidan y cómo es que se han involucrado con las comunidades cercanas. Pero lo dejamos para la mesa redonda. Brillante trabajo, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Okay. Bueno, vamos a pasar no sé si me vean o no, pero en fin.
Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que es el señor Tim Lambert. Tim Lambert es el director ejecutivo de Egg Farmers of Canada desde el 2003. También durante ese lapso ha estado realizando otras funciones. Entre ellas, cabe destacar que fue presidente de la International Egg Commission y en la actualidad se desempeña como el CEO, como el director ejecutivo de Egg Farmers of Canada. El señor Tim Lambert es graduado de la Universidad de Guelph, donde obtuvo con honores su grado de licenciatura en Ciencias en Agricultura. Y pues adelante con la presentación del señor Tim Lambert. Ana, por favor. Good morning, everybody. I really appreciate the opportunity to address your group. My name is Tim Lambert. I'm the Chief Executive Officer for the Egg Farmers of Canada. And I'm also president of the International Egg Commission. So it's a real pleasure to be here. I also wanted to thank Alberto Robles, Fernando Cisneros, and Pepe Caron, and Jorge Cervantes. I really appreciate the work done to set up this conference and the opportunity to speak to you today on our sustainability story. So thank you, and let's get started. What I want to do with you today is share Egg Farmers of Canada's vision for sustainability, talk to you about why it's so important, and then our approach to it. I think just up front, though, what I want to communicate is I think that the egg industry is poised, I'm talking globally here, I think it's poised for literally exponential growth around the world. We have in my mind, two key drivers of this growth. One is incredible nutrition of eggs, which is something you're all very familiar with. The second is what we're going to talk about today, and that's sustainability. We have an amazing story to tell around sustainability, but it's a story that needs to be told to the public, it needs to be told to your consumers. And while some of the things I will speak to today may not, in your mind, directly apply to your situation, I think and I hope that you will see through the presentation that this applies as far as the principles go universally around the world, regardless of where your country is at individually. Right off the top, I'm going to position this as sustainable agriculture is the way of the future. In my view, the future will belong to those industries and businesses that recognize that sustainable food production is absolutely essential to their future, that the only businesses that will survive into the future are those who understand this and embrace it as an opportunity. Don't just view it as a cost center. Don't just view it as something you have to do because you're pressured to do it. We view sustainability as one of our biggest opportunities. And as I said at the outset, the second one being the human nutritional quality of eggs. So I hope you'll see this through that lens of opportunity, not risk. And the second big point around that I would make is you're either going to embrace it as an opportunity, or quite frankly, governments are going to regulate our industries into it, and that will be a disaster because we'll be doing things that don't make sense. They don't make sense from a production or regulatory perspective. It's so something to keep in mind is seeing this as an opportunity. I'm going to build a lot of my presentation off of our inaugural sustainability report, and I'm going to talk to you about that. We launched this in 2019. We're committed to produce a sustainability report at least every 2 years and provide kind of a scorecard accountable to the public of what we're doing. Before I get into that, though, I want to talk to you about how we defined our priorities with regards to our sustainability report. What we did was what we called a materiality assessment. So we went out to all of our key stakeholders, be they graders, processors, customers in retail and food service,
We went to our partners across Canada, our other egg boards, and asked them the question, what do you see as important with regards to sustainability? And bear in mind that sustainability is not just environmental sustainability. I think people fall into the trap of when we talk about sustainability, we're just talking about the environment. In fact, sustainability to us is far more holistic than that. Sustainability is, yes, the environment. It's also food safety. It's also animal welfare. It's also social, giving back to our communities. It's ensuring that our labor is treated fairly, our employees are treated properly, and it has to be concerned with sustainability of farmers. If farmers cannot earn a livelihood producing their product, then they're nowhere. So if I call up our slide showing our materiality assessment, something that will jump out at you right away is high priorities for all of our stakeholders group is right up at the top, product quality and safety, and animal welfare, animal care. Do we look after the animals as best we can and meet high standards? And you'll see also in there, labor is in there. Labor meaning not just the people that work for us and with us, but very much concerned with the issue of forced labor, which is a bit of a global concern. You share something interesting with you though. This is our stakeholders, but in Canada, when we survey our consumers, which we do regularly, we get back these same priorities. We get food safety, we get animal welfare, and we also get environment. And interestingly, through the International Egg Commission and also Egg Farmers of Canada, we're members of the Consumer Goods Forum, which is 400 of the world's largest packaged goods and food companies. So it would include Walmart, and it would include Costco, Unilever, Nestle, and so on and so forth, PepsiCo, Coca-Cola, all of these companies. And they did also similar surveys, and they indicated that coming out of COVID, there are two big drivers in society, and these will make sense to you, I think. One is the health and well-being of the individual, and the second is the health and well-being of the planet. So climate change and human health. And so what do we see right up top in our materiality assessment, whether it's consumers, whether it's our stakeholders, or globally, these are the big drivers. All right, so I already mentioned to you that we see sustainability as a holistic concern. We have identified in our study 5 pillars of sustainability, and I'm going to talk about each one of these in turn. Pillar 1 is protect the health and welfare of our hens. If we don't have healthy birds, if we don't look after our birds, we're not in business. And society increasingly will demand, whether it's developed countries or developing countries, that the birds be treated properly when it comes to health and welfare. Second is around the health and safety of our product. So product quality and safety, and in there is the incredible power of the nutrition of the egg. Pillar 3 is continue to improve on our ability to produce more eggs using fewer of the planet's resources. And I'm going to talk a bit about some of the work we've done on that. Pillar 4 is the societal part of sustainability. It's enhancing the well-being of others. Yes, it's through the nutrition of eggs, but we think it's really important that farmers connect with consumers in direct ways. So we're very involved in things like school breakfast programs. We're involved in supporting food banks. We're involved in corporate giving. So for example, we're founding members of the International Egg Foundation, and we have built an egg farm actually in Eswatini, Africa, and support projects in Mozambique and Uganda. So you can see we take the notion of social responsibility extremely seriously. And you'll see as well in there is farmer livelihoods. Today is not the subject to discuss how we produce eggs in Canada. I would be happy to do that at some point, but we produce
under a system called supply management. And in supply management, one of the things we do is set a wholesale price for eggs so that farmers are guaranteed at least their cost of production being returned. And that keeps them economically sustainable, which is important. And then finally, the fifth pillar is all about empowering our people. So that's labor and health and safety of our workers. So what I'd like to do in a moment is just unpack that for you. Give you a bit of a snapshot just before that. I mentioned the health and safety of our birds. 100% of our farmers participate in a national animal care program. They also participate in our on-farm food safety program called Start Clean, Stay Clean. Every farmer in the country participates. We have 5 critical control points and over 100 different other measures. We have a team of people, field inspectors that go out to the farms every year and make sure that farmers are complying with the program. If they find gaps, and occasionally they do, they issue a corrective action report that requires the farmer to be in compliance with it within 60 days. And then there's a follow-up inspection to make sure that they are compliant. Now, in addition, we have a third-party audit firm that comes in once every year to 2 years to make sure that we're auditing consistently across the country. Our industry is smaller than probably many of yours, but we contribute about $1.37 billion to the Canadian economy. The other key part around sustainability, and if you haven't done this in your country, you should consider it, and that's to do a life cycle analysis to quantify, benchmark, if you will, where you're at with sustainability. We did one through our researcher at University of British Columbia, Dr. Nathan Pelchy, and I'll talk more about him in a few moments. But he did a study that showed over the past 50 years, we're producing 50% more eggs using 50% of the resources that we did 50 years ago. So it's an amazing story of progress. And we've been promoting this to consumers and the public writ large, politicians, our lobbying efforts. And we think it's a key reason we're seeing a pretty rapid uptick in consumption of eggs. People see it as a climate-friendly, eco-friendly food, and it resonates, the story resonates well. We also have, and it's again not the subject of today's presentation, but we have a very extensive research program in Canada. We have a network of research chairs, and we're doing work at over 14 different universities and research institutions across Canada. You know, we think that innovation and research are absolutely pivotal parts of our journey towards sustainability. Like many countries around the world, we are transitioning away from the use of conventional cages. We're not going, we don't think, totally cage-free. We think there'll be some mix of enriched colony housing and cage-free. But when we just pick a snapshot here on greenhouse gas emissions, as you can see, feed production, I expect it'll be the same where you are. Feed production accounts for well over 50% of greenhouse gas emissions. The egg farming operations themselves a little over 20%, pullets and hatcheries a bit less than 20%, and then the rest is the washing, grading, and packing of eggs. So I think you would logically expect that as well. Okay, so let's move on to our five pillars. I've already started to talk about this a bit. Pillar number 1 is to protect the health and welfare of our hens. I've mentioned that every farmer participates in our program. Every farmer is expected to comply. And I won't make any judgments. I know this is an expense and it's difficult to do, but I think you have to bear in mind as well that over time, as welfare priorities grow, as concerns with food safety grow, that you'll either find a way to do this within your industry or find yourself regulated into it by government. And I think it's a far better approach to take control of it yourself and lead this change as an opportunity and not pursue it because of regulatory challenges. I can tell you that our farmers are really bought into this. When we have gone out to farms on our annual inspections and have seen
things that need to be corrected. 100% of the corrective actions required have been taken within the 60 days as required. Very, very impressive results by our farmers. We also, I referenced our network of research chairs. We do sponsor a research chair in healthcare welfare, Dr. Tina Wadowski at the University of Guelph leads a team of grad students doing research into housing. We also work closely with, I think you need to consider having some sort of national animal care structure so that you're not kind of out there on an island on your own, and it gives a lot of third-party credibility to your sustainability story on farm. So we work with a group called the National Farm Animal Care Council, which cuts across all forms of animal agriculture, includes scientists, and it also includes animal welfare groups. I'm going to distinguish animal welfare groups from animal rights activists. We don't engage with the activist community. They're not our customers, and our view of this is animal rights groups would like to see the eventual abolishment of animal agriculture. However, I would say that our farmers are concerned with welfare and our animal welfareists, and we're quite happy to work with groups that share our values around animal agriculture and the welfare of our birds. Pillar number 2, deliver safe, high quality eggs to Canadians. And I've referenced this as well, our Start Clean, Stay Clean program with over 100 different measures of food safety on the farm. And we have similar results with when there are corrective action reports issued, 100% compliance with our farms doing that. Our focus there is really on things like Salmonella enteritis is of course the big one that we pay attention to. We've also recently launched egg quality assurance program. And what we do there is take our animal care program and take our on-farm food safety program. And when a farmer scores over 90% on that, they're eligible to use EQA in their marketing. EQA certified farmers are then providing eggs into retail and food service, and we're starting to see our EQA logo appear as a symbol of freshness, quality, and welfare on cartons and on advertising in restaurant and food service. The third thing we do around this is work very closely with the Canadian Food Inspection Agency, so the Canadian government, to have them provide oversight and certification, recognition, if you will, of our program. And that's a really important part. So you see, kind of holistically now, we work on the farm, we work with our customers, whether it be retail or food service, and then we work closely with our government to bring this story together, and then very much communicate that out to the Canadian public. Moving on to pillar number 3, continuous improvement around finding new ways to make egg production more environmentally sound. I referenced that we did a life cycle analysis to show the dramatic improvements we've made. We have updated that. The initial one we did was back in 2015. We just did one now in 2019, and we're seeing similar progress. And you will too, to be blunt about it. The advancements the egg industry has made in genetics, in housing, in feeding, would almost guarantee that you would have a good news story to tell compared to the past, and I think compared to other forms of animal agriculture. More specifically, I use the example of 50-50 and 50% more eggs using 50% of the resources that we did 50 years ago. But more specifically, we reduced energy use by 41%, decreased water consumption by 69%, and reduced our land footprint by 81%. So these are, by any measure, dramatic results. So we built from, I think we're going from strength to strength. So we sponsor also a research chair in environmental sustainability.
University of British Columbia, and the researcher, Dr. Nathan Pelche, who I've mentioned before. He also does work with the Egg Industry Center in the US, in Iowa. His next big initiative building on this is we're going to work with our farmers and hopefully accumulate the data that they have from their barns. So whether it's, water consumption, feed consumption, mortality, energy use, a whole host of sustainability measures. But then we're going to construct it's called the National Environmental Sustainability Tool. So what that will allow a farmer to do is totally in confidence. Everything is kept completely confidential, but look at their data on different measures of sustainability compared to the aggregate of farms across Canada. And I'm just going to use one example today, say energy use. So a farmer finds that he's in the bottom group in terms of energy consumption. Well, what are other farmers doing differently or better in terms of reducing energy consumption, whether it's LED lighting or variable speed fans or whatever it happens to be, and then lead that farmer into what are some of the best practices that others are doing. So we think it's going to be an extremely powerful tool. We intend to have it launched early in 2022 and are quite excited about this as part of our journey for sustainability. Also under pillar 3, I want to point out to you this slide. This is not our data. This is the World Resource Institute. And you can see eggs are included in the low environmental impact grouping. And this is a point I made right at the start. This is going to be one of the drivers of growth in the industry around the world. As people become more and more concerned with the environment and climate change, they're seeking alternatives, and they want to know that the food they're eating is a good choice in terms of the planet. And here we have a massive opportunity to A, tell our story, B, commit to do better. And I think that's going to lead to a lot of growth in our industry. And it's something that I really encourage you to think about. But our environmental impact is similar to that of soybean production, with a far, far better nutrition profile in terms of bioavailability, quality of the protein, and other micronutrients. And all of this, And so in doing this, we're also exploring ways through our National Environmental Sustainability Tool to help encourage our farmers to make more use of green technologies. We think there's a new wave of ag tech coming. A lot of things around big data, around predictive analytics, machine learning, artificial intelligence, I think are opportunities to drive growth in the future. Drive growth and drive down the environmental impact of production. Again, you could probably do an entire session on technologies coming down the pipe, but just to mention that to you. If I move on now to pillar number 4, enhancing the well-being of others. And again, this is not a commercial or an advert or a promotion for supply management, but it just speaks to the fact that one of the things we are able to do is ensure that our farmers at least recover the cost it costs them to produce a dozen eggs. And that keeps farmers' well-being and keeps them sustainable as well. We also believe, and you'll see, most cases in the world, egg production is very local. I think less than 10% of eggs are traded globally. So it's a real opportunity to promote in your country, not only the sustainability of what you produce, but also very much promote the fact that it's food security and local food supply. But I'd also reiterate, I think in the future, consumers around the world are looking for companies and businesses to do more than just generate returns to owners and stakeholders. I think being socially responsible, contributing back to your community, whether it is school breakfast programs or food banks, is all part of your sustainability story. And I also think that it's important to understand when you enhance the well-being of others, when you engage in your community, when you commit to doing a better job on climate change, you're going to build a connection to your consumers. And so, maybe there's a little different message, but it's about
public trust. It's about them knowing where their food is coming from, knowing that you care, but it's not just a marketing campaign. It's about truly engaging in giving back and contributing back to society. And when you do have a problem, and you will, whether it's a salmonella outbreak that affects human health, or whether it's attacked by animal rights groups, you need to have that well of public trust. And so again, coming back to my initial comments, that I see sustainability very much through the lens of opportunity, not risk, and to embrace it as such. And then finally, pillar 5 is empowering our people. We do a few things there. Number one, we have programs for nurturing the next generation of young farmers. So we have a young farmers program, young egg leaders program. We also helped the International Egg Commission set up a similar program for the IEC, and regularly had some of our young leaders participate. More and more, we're seeing women and play a more prominent role around board tables and in their industry. So we have a Women in Agriculture program as well that we recently launched. We also do support areas of mental health in rural communities. That's often a gap in a lot of societies. There's a lot of support in urban areas, but less so in rural. So if I kind of pull this all together now and just sort of wrap up my talk for you, we think that eggs are a vital part of sustainable food systems. We think that it's our opportunity to grow, and we're taking advantage of it. We think Canada, certainly in Canada, are seen as leaders, but I also think we're seen as leaders in this space around the world. We think that we have the twin advantages of nutrition, and we're already sustainable. And I think that's going to allow us to be the protein of choice. And you've seen it elsewhere in the world, people consuming more of a vegetarian-based diet, younger people believing that it's contributing to improved climate outcomes. You know, I'm not necessarily a passionate believer of that, but I do believe that if people are eating less red meat, they're going to substitute it in something for protein. And if they believe in our sustainability story, that substitution may well be eggs. So again, I see this as our greatest opportunities for growth. And also fits very much with the UN Sustainable Development Goals. I think you've all seen those 17, but consider where the egg industry directly, positively can impact this. The goal of zero hunger, good health and well-being, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation, infrastructure, responsible consumption and production, climate action, life on land, and partnership for the goals. So our industry ticks a lot of boxes. So just to conclude, I think there's a significant opportunity to collaborate on this. Together, we can identify new opportunities to share your sustainability story. I would encourage you to engage with the International Egg Commission. This is a really important driver for them as well. Exchange knowledge and data. I'm happy to share anything we're doing with Canada to other egg industry partners around the world. As I mentioned several times, we're largely a local industry and not competitors, so we're collaborators, and continue to collaborate. In conclusion, we think that our sustainability report, our 5 pillars, are going to be our drivers for the future. I thank you for the opportunity to speak to you. I hope what I've shared with you is some value, and I look forward to the discussion and answering any questions. And as referenced, any of the content we have, whether it's our sustainability report or other information, I'm absolutely happy to share with any of you. Thank you. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias por tu participación. Thank you very much. Thank you very much, Tim. How's London, by the way? London is good. I'm really pleased that we were able to make this work as effectively. You guys have done a great job setting this up, so very excited.
Thank you very much. Thank you very much. Really appreciate your effort. I gather you have a dinner later today. Yeah, I should be good for about another half hour or so, and then I have at 6:30 London time. I've got another meeting, but happy to be around to hear others and answer any questions if there are any. Voy a leer la pregunta. Me indican que hay que mantenerlas, ¿cómo se dice? Anónimas. La pregunta es, ¿cuáles son los retos que enfrenta un productor en México para implementar energías renovables, biogás, eólicas, solares, en sus explotaciones y cuál sería la forma de superarlos? ¿Qué complicaciones se han tenido con la CFE? Bueno, más que retos, yo veo qué oportunidades tiene un productor en México para las energías renovables. Por ejemplo, si utilizamos el sol como fuente de energía, el nivel de insolación, vamos a llamar, de nuestro país es privilegiado. Tenemos una gran oportunidad en nuestras granjas. Mucha gente estamos acostumbrados a hablar de energía solamente desde el punto de vista de nutrición, pero se nos olvida que para producir un cerdo se necesitan 22 kilowatts hora, un cerdo vivo. Y entonces la energía solar y los techos de nuestras granjas se pueden volver excelentes áreas en las cuales colocar paneles solares. Otra oportunidad es el tratamiento adecuado de las excretas para capturar la energía que proviene de la descomposición anaeróbica de las excretas y que nos da metano. El metano es un gas que pues tiene un poder calorífico, a lo mejor no es el 100% del gas natural, es aproximadamente un 65% del gas natural, pero tiene la ventaja de que es totalmente renovable. Entonces, también se pueden colocar generadores de energía eléctrica cuyo movimiento venga por motores que utilizan biogás. Como regla de dedo, más o menos calculen $1,000 por cada kilowatt hora que desean producir, y entonces pues se darán una idea del monto de la inversión, ¿no? Ahora, referente a la energía eólica, si bien es una fuente de energía también renovable, tiene, al igual que la solar, la desventaja de que solo durante ciertas partes del día se genera. Entonces, y no en todos los lugares existe la condición de velocidad del viento, que son mínimo 22 kilómetros por hora, para asegurar que se produzca energía por esta fuente. Entonces, yo creo que para la industria porcina y la industria pecuaria en general es el biogás la alternativa. Ahora, particularmente en nuestro país, ¿cuál es el problema? Tenemos dos opciones. Si nuestro consumo de energía es lo suficientemente alto, podemos trabajar en el concepto que se le conoce como isla, es decir, producimos energía eléctrica exclusivamente para nuestras instalaciones y nos desconectamos de la red pública de Comisión Federal de Electricidad. Si el consumo es muy alto o necesitamos buscar un generador de mayor tamaño, el límite que plantea la Comisión Federal para poderte conectar sin permiso es 500 kilowatts hora. ¿Okay? Entonces, una vez que tienes que conectarte a la red pública, entras a un tema de regulación y normatividad que no sería un problema si no fuera por la tremenda lentitud que hoy está enfrentando nuestro gobierno para responder a las solicitudes de permisos, para responder a las solicitudes de conectividad. Ese es el principal reto. La lentitud que está teniendo ahorita nuestro gobierno para responder. Voy a dar lectura a unas notas que hice y esto es con el motivo de escuchar tanto a Víctor como a Tim como al doctor Easter y escuchar sus opiniones. El desarrollo de la actividad pecuaria en los últimos 40 o 50 años, cabe mencionar que de todos esos 50 años he sido partícipe,
ha sido dirigido al rápido aumento en la demanda de leche, pollo, huevo, carne y otros productos agropecuarios. Eso nos ha llevado a producir cerdos con un menor índice en conversión, más huevos por kilo de alimento, lo mismo con pollo y, en fin, en toda la actividad de producción de carne, huevo o leche. Sin embargo, y haciendo una reflexión, en países como México, esta intensificación de la producción había estado limitada y sigue limitada por lo inadecuado de la producción de granos y por la misma base animal, siendo esta la genética. Esto llevó a importaciones de granos, pastas proteicas, de la base animal misma y de técnicas consideradas de éxito, a fin de poder satisfacer la demanda. Esto ha hecho que la producción de alimentos de origen animal en México se encuentre en una situación por demás débil. Se importa la genética, alto riesgo de perder la diversidad genética. El 70% de los ingredientes utilizados en la alimentación, equipos y la técnica misma vienen del exterior. Esto ha hecho que la producción agropecuaria se concentre en unas cuantas compañías. El sector rural o el productor pequeño poco o ningún beneficio ha obtenido de este modelo de producción. Entonces, este sector ha ido desapareciendo. En contraparte, en los países con gran capacidad de producción agropecuaria que contribuyen en gran medida a satisfacer las ansias de otros países, si bien de éxito el sistema, consideramos el éxito en el aumento de rendimiento de toneladas por hectárea de granos, forrajes y pastas, y en el caso de la producción pecuaria, se mide el éxito en términos de una mayor eficiencia, menor guías al mercado, más carne, más huevo, más leche, con una menor cantidad de enzimas. Esto se ha logrado por la disponibilidad de capitales, un nivel de mecanización y automatización, y a expensas de alguna u otra manera, a pesar de los esfuerzos que se hacen actualmente del entorno. Esto es un aumento en la concentración de desechos, utilización de fertilizantes, insecticidas y herbicidas con el consecuente impacto ecológico. Esto es una problemática que debemos de resolver ya a corto plazo, no solo para hacer la producción agropecuaria, además de que satisfaga las necesidades crecientes, pero de las necesidades crecientes de la población, pero que esta producción sea sostenible. O sea, soy un partidario de una mejor eficiencia en producción, tanto agrícola como pecuaria. Yo creo que se han dado pasos gigantescos, pero también me pregunto, ¿qué tan sostenible es esto 10, 20, 30 años a partir de ahora? Sobre todo si consideramos tanto el entorno social como el entorno económico de muchos otros países, que a final de cuentas son la mayoría de la población, que por ahora debe andar como 8,000, y nos dicen que para 2030 o 2035 vamos a ser 10,000 millones de habitantes en nuestro mundo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Regresamos a las preguntas. I think you make very good comments, Dr. Robles. I worry a bit about the growing urbanization and the increasing complexity of the supply chain, the food chain between where it's produced in one part of the world and where it's consumed in a very different part of the world, or where the products used, the ingredients used in production are produced somewhere. I think at the moment there's a shortage of lysine, which we were importing from China, and that there's been a problem there in getting quantities produced. That's had impacts halfway around the world. I worry about the vulnerability of these elements of our supply chain. I'm not sure that I have the answer. I know I don't have the answer. One thing I might add, and I haven't, and I apologize because I came on partway through,
but I haven't heard come up yet is, you know, are there opportunities to feed, and I know it would be limited, but byproducts, so that less and less of what we're feeding to animals is competing with human food. You know, that's a big concern globally when you talk about the environment. I can give an example. In Canada, we have a significant canola or rapeseed producing or production, and when it's crushed for canola oil, you're left with a byproduct that is right now not used in human consumption. Are there ways to, in some small way, build in these byproducts into poultry feed? And that is going to significantly, or not significant, but it will certainly have a positive impact on reducing our environmental footprint when it comes to animal protein production. Víctor, ¿algún comentario? Vamos a otras preguntas. Alberto, creo que con lo que ha dicho Tim y Bob estoy totalmente de acuerdo. Yo agregaría, creo que México, particularmente México, también debe de echar mucha mano de los ingredientes alternativos y tenemos que aprender, ¿verdad?, a manejarlos. Quizá tendremos que utilizar enzimas para poder trabajar con esos ingredientes alternativos o métodos de procesamiento en los feed mills que nos permitan tomar ventaja, expanders, extrusores. Pero otra vez necesitamos, esto es bien interesante, energía en el nutriente, pero energía para extraer o procesar ese ingrediente. Entonces es donde creo que está la tremenda oportunidad de la economía circular como fuente para por ejemplo, si vamos a tener que recurrir a un expander, pues necesito energía para operar ese expander, ¿verdad? Y esos kilowatts los puedo obtener de la misma producción de la granja. No sé si me explico, o de la misma industria, vamos a decirlo así. Sin embargo, partimos de la misma base, Víctor, de uno de los comentarios que hiciste durante tu presentación. La energía ni se crea ni se destruye. Entonces, ¿qué tan eficientemente la podemos transformar? Yo creo que ese es el gran reto. Eso es, sí, y ahí yo voy a agregar un poquito, por ejemplo, sistemas de cogeneración. En las plantas de alimentos, todo el mundo utilizamos, o la gran mayoría utilizamos procesos térmicos, ¿no? Peleteadoras y vapor, ¿ok? Utilizamos el vapor para cocer. Nosotros en una de nuestras plantas de alimento tenemos un motogenerador que tiene también convertidores de calor. Entonces usamos el motor para producir la energía eléctrica y los escapes de ese motor que salen a 500 grados, 600 grados, producen vapor que lo usamos para peletear. Entonces al final lo que a veces se nos olvida es que un motor consume 55% de la energía en calor y solo 45% en fuerza motriz. Entonces es implementar tecnologías que nos permitan capturar y recuperar esa energía y volverla a meter a la economía o al modelo circular. Es muy cierto. I might just respond to Tim Lambert's comment about canola. It's my impression, and I could be wrong, that some of the Northern European producers are actually using some of the rapeseed products in their formulation. So there may be an opportunity to look at how they're doing that. Hay un comentario que dice, creo que hay que volver a leer un libro que se llama Los límites del crecimiento. Este libro es de los años de los 70s. Yo creo que no hay límite en el crecimiento. Ese es mi muy sentir. Yo creo que la mente humana, la imaginación y las tecnologías van a seguir permitiendo que seamos una especie de éxito. Desde luego,
cada vez con más confianza de respetar. Yo tengo, perdón Alberto, yo tengo una situación que resumiría. Yo pienso que sí debe haber un límite del crecimiento, por ejemplo, poblacional, Alberto. Pienso yo que no podemos, es como perseguirnos la cola si no hacemos algo también con el crecimiento poblacional. Creo que los países desarrollados pueden hacer mucho esfuerzo siendo más eficientes en sus consumos, pero los países en vía de desarrollo tenemos que ser muy responsables y muy conscientes en nuestro crecimiento poblacional. No podemos seguir creciendo, es ser sinceros en el sentido de decir, oye, vamos a crecer poblacional y económicamente de manera ilimitada. Creo que eso es lo que no va a ser sustentable. Creo que tenemos que seguir aplicando tecnología. Coincido contigo en que la creatividad y el ingenio del ser humano debería de ser más rápida y más grande que los apetitos del ser humano. Pero sí también hay que ser conscientes y responsables de que no podemos los países en vías de desarrollo seguir creciendo la población como lo estamos haciendo si no vamos mientras desarrollando aspectos económicos, aspectos de eficiencia, de sustentabilidad. Creo yo que hay una tremenda responsabilidad de los países en vías de desarrollo. Nos la pasamos criticando a los países desarrollados, pero no volteamos a ver la responsabilidad que tenemos en el sentido de crecimiento poblacional. Creo yo, inevitable que no hay población biológica que pueda tener un crecimiento ilimitado. Hay otro comentario en el que se les felicita por sus presentaciones, fueron excelentes, y lo que es claro es de que falta mucho que hacer. El público en general, y desde luego políticos y grupos de interés, realmente les cuesta trabajo entender qué es lo que se hace para llevar un huevo, un pollo, un litro de leche a la mesa. Y se dejan llevar por otros valores que hoy por hoy son de respetarse, pero que aún estamos lejos de poderlos implementar. If I can just add, and I understand that, like I know that as we have increased urbanization and changing migration patterns, if people are losing touch with where their food comes from, they don't understand it. And I often hear our industries talk about the need to educate consumers. And so what I'm going to say next is not to disagree with that. You know, I accept that as a fair comment, but there's a big but, and the big but is younger generations are believing a different narrative. They're believing that animal agriculture, I'm speaking specifically now to animal agriculture, is having negative outcomes on climate change, and they're choosing to switch to things like plant-based proteins or alternatives to meat in response to that belief. And so in some ways we have to accept that the consuming public is educating us. It's not just us needing to educate them. We need to be educated and be willing to be educated by their changing points of view. And my point in that is, while we're trying to tell our story of the good things we do, we have to be committed to do better. We have to believe that we can do better, and we have to be willing to embrace that we have to do better. And our alternative, if we don't, is that they will continue to switch away from our products, and the corollary outcome will be governments will legislate, impose increasing levels of regulation and government authority on production. And we won't like that, because it probably won't make sense to how our businesses can operate. So I would only urge the caution not to only look at what we have to do to teach consumers, but we have to be willing to do is take it upon ourselves to become progressively more efficient as an opportunity and an ability to stay in business.
Justo hay una pregunta, Tim, que dice, ¿cómo surge el interés de Canadá por la sustentabilidad? It started about 10 years ago, and it started within our organization, exactly referencing what I said. It's why I talk about it and I'm passionate about it. We recognize that the future would belong to those businesses and organizations that saw the need to be willing to change, saw the need to be willing to be creative. You know, what's so hard to overcome is the status quo, you know, is that people saying, well, I can't afford it. I can't afford to do that. Well, actually, we can't afford not to. And to accept that if we embrace change in terms of becoming more efficient, of applying that creativity, of doing the research, applying the research, that we're going to grow our businesses as a result. And that's what's happened. Like, not only because of this, there's other factors, but our industry in Canada has probably grown 60% in the last 15 years. And I'd say easily in the last 10, we've been incredibly focused, very, very focused on sustainability. Sustainability writ large. We fall into the, let's talk about the environment and climate change, but it's being involved in social, in our communities. We're involved in the International Egg Foundation, supporting projects in Mozambique, in Eswatini, Africa, and Uganda. So it's being involved socially, it's being involved economically, it's being involved environmentally. It's looking at it holistically. Muchas gracias, Tim. De nada. Al panel, muy bien, al panel en general, ¿cuál es el panorama futuro que se proyecta para la producción avícola? Voy a hacer un comentario. Yo creo que hoy por hoy, al igual que en otras especies, el producir un huevo, el producir un kilo de pollo, ha sido más eficiente cada vez. Y aprovecho también para mencionar lo que dice Tim, y Víctor, también de que la tarea está en nosotros, la tarea está en los productores, está en cada uno de nosotros. Porque si no, sí, pues van a llegar legislaciones y van a llegar decisiones gubernamentales o de grupos que en nada contribuyen o que poco contribuyen a producir alimentos para la gente, ¿no? Para las personas. Yo quisiera agregar aquí el tema y la gran dificultad o reto que tenemos como industria es que tenemos que recurrir a la ciencia más que nada para discutir. La dificultad está, y de acuerdo, no sé si leyeron el libro de Carl Sagan del El mundo y sus demonios, donde el ser humano tiende a creer muy fácilmente estupideces. Y entonces solo falta que algún líder o un influencer que de repente publique o diga que la carne o el queso se fermenta en el interior del ser humano y por eso le causa daño, para que una gran cantidad de seguidores lo comiencen a dar como una verdad, ¿no? Entonces, creo que la gran tarea como industria, como señala Tim, como señala Bob, pues hay que educar al consumidor, pero recurrir a métodos cada vez más cercanos a ello, ¿no? Para cuando nosotros publicamos en una revista científica los datos sujeto a todo el riguroso protocolo y un comité editorial que dice que efectivamente esta verdad que vamos a publicar es cierta, tenemos 200 influencers bombardeando al consumidor diciéndole absurdo y medio sobre lo que es la producción animal, ¿no? Entonces, sí tenemos un gran reto en usar sistemas de comunicación con los consumidores muy eficientes, muy cercanos. Hay que ser muy empáticos con los consumidores porque, pues finalmente, lo hacen, me atrevería a decir, de buena voluntad, ¿no?
pero si mandamos a un camión también de cerdos, con los cerdos todos amontonados, tenemos que hacer las cosas bien, es lo que quiero decir, y no solo hacer publicidad y comunicación de que hacemos las cosas bien. Tenemos que estar seguros que hacemos las cosas siempre bien. Ok. Voy a hacer unos comentarios que han llegado. Desde luego, excelente panel de expositores. Muchas felicidades. Después algunos comentarios, preguntas, pero que a lo mejor no es necesario contestar ahora, sino más bien que todos los que estamos presentes llevamos esa inquietud dentro de nosotros. Es una economía sustentable, responsabilidad del gobierno y de la iniciativa privada, reactivar la economía en las comunidades cercanas a las empresas pecuarias. Y para el tema de recuperación de las tierras mediante un manejo holístico, ¿se pueden rehabilitar estas tierras estériles? ¿Que es una forma de regresar la economía a las mismas? Yo creo que en estas preguntas, estos comentarios, el doctor Víctor Ochoa nos hizo algunos comentarios que son un buen ejemplo de lo que pueden hacer los que estamos dedicados a la actividad de producción animal, sea huevo, carne o leche, cerdo. Después vienen un par de comentarios, los conozco muy bien, están aquí presentes. Ya tenemos, se me hacen un poco viscerales, ya tenemos leches, quesos y derivados de lácteos, huevos, etcétera, hechos de plantas e ingredientes artificiales, sin la participación de los animales. Varias industrias están tomando espacios de mercadeo para convencer a los clientes que no es bueno el consumo de alimentos derivados de animales. Comentan que para el año 2035-2040 serán ellos los que dirán qué comer y no comer a la población. Gran tema de discusión, hay mucha literatura por analizar, pero eso ya está aquí. Así es en efecto, mi querido amigo, es cierto lo que dices, pero yo creo que de alguna manera, y siendo repetitivo, pues está el hecho de que es de nosotros el hacer esa promoción. Después, otro gran amigo dice, ¿cómo lograr trabajar en equipos en defensa de la proteína animal y no hacerlo por especie? Yo creo que en gran medida la industria, no nomás pecuaria, sino la industria agropecuaria y de procesamiento de alimentos ya están haciendo un frente común. Nos hace falta, un comentario más, tener una mercadotecnia uniforme al interior del sector en beneficio del consumo de proteína animal y evitar los errores del pasado y aún presente. Y eso es muy cierto, Tim, Bob. Yo creo que para Víctor Ochoa no es sorpresa. Todavía vemos empaques de leche o de huevo o de pollo con grandes letreros que dicen libre de hormonas, sin productos artificiales. Y realmente yo ahí sí considero a estas empresas oportunistas porque están implicando que el otro pollo sí tiene hormonas o que el otro cerdo sí tiene hormonas. Entonces, hay una situación en que, y ahí yo creo que también es labor nuestra, pero mucho debe de ayudar las autoridades, el gobierno, en el sentido de normalizar ese tipo de publicidad. Ahora, en México, y no sé cuándo tengas oportunidad de venir, Bob o Tim, pero en México vas a comprar unas papas Sabritas o vas a comprar unos cacahuates y hay un sello así de grande, en negro, que dice alto en grasa, alto en colesterol, alto en esto, ¿no? Y pues ya no pueden no comer nada, ¿no? Todo es alto en algo, ¿no? Todo es elevado en algo. Yo creo que también depende de la cantidad, pero yo creo que de la misma manera que el gobierno ha puesto esos letreros en productos de consumo humano, deberían realmente legislar y prohibir sin hormonas.
pollo sin hormonas, huevo natural. Yo nomás digo, con todos los desarrollos que ha habido, todavía no veo un huevo artificial. Los huevos son naturales por naturaleza, valga la redundancia. En fin, ¿alguien más quiere hacer un comentario? ¿Preguntas? I have a comment on that. It's a little different. I have, you know, if a company wants to develop a plant-based alternative product and consumers choose to buy that, that's business. What I don't agree with is if it's not an egg, it's some product made of plants, it shouldn't be called an egg because it's not an egg. Similarly, if it's a beverage produced from oat or soy or whatever else, it should not be called milk. It's not milk. It shouldn't be called plant-based chicken. It's not chicken. And this is something we're engaged with our government in, and I would certainly encourage animal agriculture around the world to take that case through their appropriate government authorities. There's got to be some truth in labeling here. There's got to be, consumers need to know that if it's a plant-based protein substitute, that it's not egg, chicken, beef, pork, or milk. I think that's a really important initiative, and we're certainly investing in it in Canada. Tim, I fully agree with what you said. I think there's been too much confusion and too much commercialization around exploiting, in a sense, these terms. And one of the things that's concerned me over the years, this was mentioned, I think, earlier by Alberto, is the extent to which we focused our attention within the meat and the egg industries on fighting each other for the market rather than working together to defend the market. And I think that's something that we need to really think hard about. Maybe the industries are. And I was impressed actually by Dr. Ochoa's comments about extending the thoughts that I had, limited thoughts about circular discussion, circular industry. It is more than just the product and the local operation. It is the community. It is the world beyond our individual operations. So to the extent that that discussion can move about to broader, how you benefit the local economy, how you benefit the local ecosystem environment, all of those things would be, I think, a useful way rather than beating up the customer and saying pork is good. Talk about the value of pork or eggs or beef to the broader community. Well said. I agree. Well said. Hay un último comentario y tiene, desde mi punto de vista, un muy buen fundamento, ¿no? O sea, es posible que cualquier individuo, sea yo o cualquier más, pueda producir sus propios alimentos, tener un huerto, producir conejos, aves de menor tamaño, y también para que el consumidor se entre a este proceso y sepa de qué se habla. Es muy difícil cuando tenemos edificios donde fácilmente viven 15,000 personas en 8 pisos. ¿Dónde diablos pongo el conejo, no? O sea, es increíble, ¿no? En la cabeza del vecino, ¿qué hago? Sin embargo, es muy válido, ¿no? Es muy válido, sobre todo en países como México, aunque una gran extensión del campo ha sido literalmente abandonado. O sea, no hay cultivos, no hay pasturas, ha sido abandonado y la población ha migrado hacia las ciudades, ¿verdad? En fin. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna cosa más? No, yo solo quiero agradecer el privilegio de haber sido invitado a este foro y tener la oportunidad de compartir con Bob y con Tim y contigo, Alberto, este panel. Lamentablemente yo me voy a tener que retirar porque tengo ya ahorita una videoconferencia. Mi último mensaje es que sí tenemos como industria mucho que ofrecer
a la humanidad. No solamente alimentos, podemos ofrecer energía, podemos ofrecer desarrollo y debemos de sentirnos orgullosos de eso y ser lo suficientemente inteligentes para transmitirlo a los consumidores. Les agradezco a los asistentes su presencia y desde luego al doctor Easter, a Mr. Lambert, al doctor Víctor Ochoa, su participación, y realmente considero que personas como ustedes hacen una gran contribución a la industria. Muchísimas gracias y desde luego gracias a AMENA y al grupo de personas de AMENA y Examena que me ayudaron para hacer esto posible. Muchas gracias, doctor Robles. Thank you. Igual ya último comentario, nada más de parte de la AMENA, igual agradecerle a usted por su trabajo como coordinador y moderador de este excelente simposio, igual a nuestros participantes, Víctor que ya salió, pero igualmente el doctor Víctor Ochoa, el doctor Robert Easter y el doctor Tim Lambert que estuvieron aquí con nosotros. Les dejé ahí en el chat un par de enlaces, el primero es una encuesta de este seminario, si nos pudieran ayudar contestándole. Pues rapidísima, les toma menos de un minuto. Igualmente recordarles que el video de este simposio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí también en el chat tienen el enlace para entrar. Va a estar disponible probablemente el día de mañana, entonces igual lo pueden revisar, compartir con gente que crean que requiere esta información, ¿no? O sea, todos nos dejan pensando y pues les agradecemos que puedan compartir esto igualmente. Y pues finalmente a todos ustedes agradecerles por asistir a este 8º Simposio Virtual de la AMENA, nuestro último evento virtual de este 2021. Agradecemos igual a nuestros patrocinadores que hicieron posible pues toda esta serie de simposios virtuales y de este en específico a ADCM, Elanco, Nuproxa, Provimi, Pancosma y Adiseo. Igualmente a todos ustedes les deseamos pues felices fiestas y que la pasen muy bien. Con mucho cuidado todos y pues ya sabemos con las restricciones que haya, pero muy felices. Gracias a todos y pues que tengan un excelente día.